qué hora van a terminar la lección? Por... Tenemos que terminar la lección a las 10:45, Sí. creo. So, 5 minutos antes para terminar a las 10:45. La fiel conquistadora. A Nastia le gustaba mucho ir a campamentos y estar en la naturaleza, así que comenzó a buscar un club de aventuras al aire libre, al que pudiera unirse en Vladivostok, la ciudad donde vivía en Rusia. Sin embargo, no pudo encontrar ninguno. Un día su madre escuchó hablar del Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista. Un grupo de conquistadores había organizado una fiesta en la escuela para alumnos con necesidades especiales donde ella trabajaba y quedó muy impresionada. Creo que este club es exactamente lo que estás buscando, Le dijo a Nastia, pero en aquel momento Nastia estaba muy ocupada con las actividades de la escuela. 6 meses después, los conquistadores volvieron a visitar la escuela donde trabajaba la madre de Nastia para repartir pizzas a los niños. Ella aprovechó la oportunidad para hablarles de su hija Nastia y ellos le invitaron a unirse al club, el único que había en toda la ciudad. Nastia quiere bautizarse. A Nastia le gustó mucho la reunión de los conquistadores, así que felizmente aceptó la invitación a asistir a un campamento de verano con ellos. Finalmente podría ir a un campamento. El último día antes de regresar era sábado y una mujer fue bautizada en un río. Nastia se sintió conmovida por lo que vio y en su corazón nació el fuerte deseo de bautizarse. ¿Qué se necesitará para bautizarse? Murmuró, sin hablar con nadie en particular mientras observaba el bautismo. Su consejera estaba cerca y escuchó sus palabras. ¿de qué ciudad eres? Soy de Vladivostok. Le dijo Nastia. La consejera le dijo que debía hablar con el pastor adventista si quería bautizarse, y le señaló al pastor que acababa de bautizar a la mujer. Le preguntó Nastia al pastor. ¿Cuándo podría bautizarme? ¿De qué ciudad eres? Soy de Vladivostok. Le preguntó él. ¿Eres de Vladivostok? Se sorprendió él. Solo había una iglesia adventista en Vladivostok y él nunca había visto a Nastia en esa iglesia. No podía entender cómo una niña de 13 años que nunca había asistido a la iglesia quería bautizarse. Nastia le explicó cómo había terminado en el campamento de verano y por qué ahora se quería bautizar. Debes tomar las clases bautismales y también sería bueno que asistieras a la iglesia, dijo el pastor. Al terminar el campamento de verano, Nastia solo tenía un objetivo: bautizarse. Cada sábado iba a la iglesia y a las 6 de la tarde iba a la reunión del Club de Conquistadores. Durante muchos sábados almorzó en la casa del pastor y se hizo especialmente amiga de su hija Anna. Un sábado, Anna sorprendió a Nastia regalándole una Biblia nueva y Nastia comenzó a leerla por su cuenta. 6 meses después comenzó a tomar las clases bautismales y luego de 2 meses estaba lista para bautizarse. Nastia se bautizó en el mismo campamento de verano, donde sintió el deseo de bautizarse por primera vez. Encontré respuestas a todas mis preguntas en la Biblia y estoy agradecida con Dios. Nos cuenta. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir un edificio para la escuela de Nastia en Vladivostok. Gracias por apoyar la educación adventista con sus ofrendas misioneras y sus oraciones. Habla con los niños sobre la importancia de entregar sus corazones a Jesús a través del bautismo. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.
soy Lucas, tengo 4 años y soy paciente de San Jude. El que me ama. Una vez más a la escuela sabática de la iglesia de Antioch. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están presentes y también los que no han podido llegar todavía. Bueno, en esta mañana tenemos la escuela sabática, nos la trae Mirna y Otilia. Es todas las escuelas, todos los sábados están bien bonitas, pero esta semana como que está un poco más linda de lo que regularmente está. Amén. Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos una vez más. Quiero invitarlo entonces a todos ustedes. ¿Qué tal si leemos el texto bíblico que está en la escuela sabática para la introducción de la lección? Se encuentra en Isaías 53, el versículo 5. 53, versículo 5, Isaías. Y dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué poderosa promesa, qué palabra tan alentadora, especialmente en este momento, Priscila, que estamos viviendo. Amados hermanos, le damos también la bienvenida a todos los que están por Zoom, los que están por YouTube. Qué bueno que se están conectando, qué bueno que están queriendo participar en la escuela sabática. La lección está muy preciosa. La quiero invitar ahora sí a que inclinemos el rostro y vamos a tener una oración para el repaso de la lección. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo por este hermoso sábado que nos estás regalando. Gracias por la noche de descanso, pero gracias porque durante una semana nos has provisto todo lo que necesitamos para la vida, Señor, y aún mucho más que eso. Nos has provisto tu palabra, Señor. Durante la semana hemos estado estudiando el capítulo de Isaías del 50 al 53. Qué promesa, qué maravilla, Señor. Cuántas bendiciones tú tienes para nosotros. Todo lo que tú hiciste, la manera que viniste a servirnos, Señor. Querido Padre, quiero agradecerte especialmente por eso y que en esta mañana la lección de escuela sabática quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Pido una bendición especial por Otilia y por Mirna, que van a tener el compromiso y la responsabilidad de traer tu palabra, Señor. Que tú la llenes de tu Espíritu Santo y que salga palabra para vida y vida eterna de sus labios. Úngenos, Señor, a todos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor. Gracias una vez más por este sábado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, preparémonos. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes, que puedan recibir bendiciones de parte de nuestro Señor. Me da mucho gusto que ahora mi compañera Esmirna vamos a repasar la lección, que como dijo Carlos y Priscila, una lección tan linda, ¿verdad?, que nos ha dado un bello mensaje de esperanza. Espero que en esta mañana nos podamos gozar juntos. Recuerden que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Algunos captaron cosas que tal vez nosotros no captamos, entonces estamos aquí para todos compartir, ¿verdad?, lo que aprendimos esta semana. Lograr lo impensable. Damos la bienvenida a Esperancita, que siempre nos acompaña por YouTube, y a nuestros hermanos acá presentes, que este sábado glorioso sea de una gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. El versículo de memoria de esta semana tiene un mensaje maravilloso, un mensaje hermoso, porque es para ti y es para mí,
y es para todas aquellas personas que todavía no saben de Jesús, no saben el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros para poder ser salvos. Así es. Me gusta cómo se abre esta parte de la lección. No sé si leyeron la historia de Long Hook, ¿verdad? Esa persona fue un cristiano, ¿verdad? Y él tenía compasión por unos trabajadores mineros, ¿verdad? Él miraba cómo trabajaban y cómo eran tratados. Y él tuvo mucha compasión y él quería llegar a ellos y no sabía cómo hacerlo. Y lo que él hizo es que él se hizo un prisionero, ¿verdad? Básicamente para poder alcanzarlos. Entonces se hizo prisionero y mientras estuvo en esa prisión con ellos, él les estuvo hablando del amor de Jesús, les dio esperanza a todos esos mineros, ¿verdad? Y ese Long Hook nos cuenta la historia que finalmente un día falleció, ¿verdad, Mirna? Falleció, pero no dejó en vano todo lo que él había hecho, ¿verdad? Se ganó a muchas personas y muchos de esos prisioneros sintieron su libertad por medio de la esperanza que le había dado Long Hook, ¿verdad? Y es un bonito ejemplo de Dios también, ¿verdad? En eso, Long Hook en este tiempo y pues de Dios, el ejemplo que nos dejó también él. Así dice que, pero no antes de que él falleciera, dice que 200 personas fueron liberadas de esa desesperación de lo que es la libertad en Cristo Jesús. Así es. Bella cosa para hacer por alguien, ¿verdad? Por nuestra humanidad. Y con eso vamos a entrar a nuestra parte del domingo, la verdadera probatoria de Isaías. Si ustedes leyeron Isaías ahí, vamos a repasarlo rapidito. Isaías 50, si tienen sus Biblias, vamos a abrir Isaías 50 para recordarnos. A veces nos recordamos más el final de nuestra lección que al principio, ¿verdad? Bien rapidito vamos a abrir Isaías 50. No sé a ti, Mirna, ¿qué parte de Isaías 50 durante la semana te recordaste más? Mira, el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo lo tomé personal. Si el Señor cuando estuvo en esta tierra nos dejó ejemplo, ¿qué era lo que Él hacía mañana tras mañana? ¿Qué era lo que hacía nuestro Señor Jesús? Oraba, se comunicaba con su Padre. Él y su Padre eran uno. ¿De dónde agarró Él la fuerza? ¿De dónde agarró todo lo que Él necesitaba? De su Padre. Su Padre se lo daba. Y la verdad probatoria de Isaías que vemos en el día domingo es el ejemplo que el Señor al estar en esta tierra nos dejó a cada uno de nosotros. Así es. Todas las mañanas dice que su padre lo levantaba para darle el consejo, para animarlo, ¿verdad? Y yo no sé a ustedes si últimamente yo me he sentido así, ¿verdad? A veces como a las 3 de la mañana estoy sintiendo que ya es hora de estudiar mi lección, de levantarme, porque es la hora que no estoy ocupada, no es la hora que estoy en paz, no estoy escuchando nada y últimamente pues son las horas que me he levantado y me he gozado en poder entender y escuchar la palabra de Dios que me dice lo mismo que le decía a Isaías cuando él iba a dar el mensaje, ¿verdad? Es un buen ejemplo que nos dejó Dios de levantarnos temprano a escuchar su mensaje de sabiduría. Así como Jesús salió triunfante, salió vencedor, ¿no tenemos nosotros la promesa del Señor en su palabra que nosotros seremos vencedores? Que nosotros saldremos triunfantes cada vez que nos sintamos desanimados o vengan pruebas en nuestra vida. Pero si no le buscamos a Él en oración y en estudio de su palabra con un deseo de obedecerle, con un deseo de escuchar su voz y decirle, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Háblame. Y estar con un corazón dispuesto a escuchar esa voz, yo creo que no vamos a poder triunfar si no estamos conectados con nuestro Padre Celestial.
Sabes, Mirna, y ese es un comienzo de aprendizaje. Dice que la verdadera probatoria, ¿verdad? Que Dios, creo que al despertarnos a cierta hora para tener una comunión con Él, nos está probando, ¿verdad? Y es difícil, es un pasitos, un caminar, ¿verdad? Que a veces se nos dificulta porque estamos cansados, sí, pues somos humanos, nos cansamos, el quehacer de la vida, y entonces es una probatoria, así como les ha hecho a todos desde el principio, nos está probando a ver si tenemos el deseo de levantarnos, de hacer su voluntad, ¿verdad? Amén. ¿Alguien de la congregación quiere comentar, quiere añadir algo? Claro que sí, yo ya extrañaba. Si mi hermano Manuel es el que siempre nos tiene un comentario para cada día. Ya está llamado por el lunes, ¿no? Exactamente, estamos el día domingo. El domingo. ¿Por qué somos cristianos? Creo que este es uno de los mensajes centrales de la lección de esta semana. Yo creo que es una de las lecciones más importantes que hemos estudiado en todos los tiempos en la iglesia. Somos cristianos no solamente por Isaías, pero principalmente por Isaías. Isaías nos describió cómo sería el Mesías. Y todas esas cosas que dice Isaías se cumplieron en Jesús. Por eso tú y yo y todos nosotros somos cristianos. No somos, como pudiéramos decir, moiseístas o no sé qué, somos cristianos. Porque tenemos la prueba, no solamente Isaías, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero ningún otro libro, hay algo en los Salmos, todo esto, no hay otro libro en la Biblia que describa al Mesías tan perfectamente y tan exactamente como lo hace Isaías 50. Yo creo que este es uno de los mensajes centrales que tenemos para hoy. Y sabe que, hermano, es bien curioso y bien difícil que la humanidad pudieran creer que ese iba a ser el Mesías, porque aquí nos dice: el pueblo golpea al siervo, le arranca dolorosamente los vellos de la barba y lo escupe. Lo que hace que estos actos sean un acontecimiento intencional e intercósmico es que la víctima es el enviado del eterno Rey. O sea, uno cuando espera a una persona grande, espera que tenga un gran valor, que sea como miramos humanamente, ¿verdad? Que con una fuerza, que no se humilla, que no se deja, que siempre está defendiéndose. Y era todo lo contrario de lo que Dios, como entró Él, ¿verdad? Como lo describe que venía. Entonces, aún para Isaías, ¿verdad? Se les hacía difícil creer que Él podría ser. Por eso, como dice usted, podríamos creer que era Elías, podríamos creer porque hablaban cosas muy bonitas, pero lo que hacían como que no, ¿verdad? Entonces es una descripción todo lo opuesto de lo que se espera de una persona grande, ¿verdad? Una pregunta para mi hermanito Lizar Saburo, que está muy calladito allá. Aquí en el día domingo nos está diciendo, y en Isaías leemos que cuando a él lo abofetaron, lo atacaron, le hicieron todo, le arrancaron de su barba, y luego nos está llevando para acá, para segunda de Samuel. ¿Se acuerda qué es para allá, para el occidente? ¿Qué significa que te corten la barba? Sí, en realidad uno siempre tiene una estima propia, ¿no? O sea, uno tiene se estima a sí mismo. Que otro venga y le haga cosas por el estilo es una cosa muy grave. Quizás ahora en nuestra época es grave ya, pero en esa época, en la época de ellos, el que le hagan esas cosas, era gravísimo, ¿no? O sea, se respetaba mucho el honor de aquella persona. O sea, mi honor se respeta. Y ahí tenemos el ejemplo de David, que cuando a sus siervos le cortaron la barba, le cortaron la ropa, el vestido, entonces él atacó. O sea, no solamente a las personas que habían hecho eso, sino a todo ese país, todo ese pueblo. De igual modo, así es que él sufrió todo eso, pero
Él sufrió es por amor. Pues Él tenía la capacidad de responder, como cuando uno tiene la capacidad de defenderse de algo, lo va a hacer casi inconscientemente, ¿no? Se va a defender. Pero Él, dentro de eso, tenía el amor, o sea, porque nosotros teníamos que ser salvos a través de Él, a través de su sufrimiento. Y entonces Él no se defendió, no empleó sus poderes divinos, sino que sufrió por amor a cada uno de nosotros. Voy a leer el comentario de Esperanza que ella nos está compartiendo y dice: Isaías va preparando a su audiencia. Y aquí vemos que Isaías utiliza una forma magistral de expresar realidades que se refiere a ese siervo. Y es sorprendente con la descripción de Jesús que se cumple. 700 años antes tuvimos nosotros esta profecía de Isaías. Y si vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se cumplen, hermanos, una por una a una. Y les voy a leer aquí esta partecita del día domingo que dice: como vemos con otros pasajes de siervos, descubrimos que el siervo acá, ¿quién es el siervo? El siervo es el rey. Este es el todopoderoso, es el libertador. Pero con todo ese poder y con todo ese honor, dice, por alguna razón inconcebible que no se puede ni siquiera concebir, Él no se salva a sí mismo. Carlitos, ¿por qué es que Jesús no se salva a sí mismo? Teniendo Él ese poder de poderse salvarse, ¿por qué no se salvó en ese momento? Es que Jesús no se vino a salvar a Él. Ahí está. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Amén, amén. Y el plan que se trazó en el cielo no era el plan para que Dios se salvara en ese momento. Primero Dios tenía que salvar al mundo. Amén. Y el mundo que Él salvara iba a demostrar la gloria de Dios manifestada en su pueblo a través de lo que por fe se allegan a Cristo. Así que Jesús nos salva a nosotros, pero nosotros tenemos que dar testimonio del quien nos salvó. Esa es una de las razones por las cuales Él no se salvó. Él fue acusado en el cielo. Fue acusado por Lucifer de que la ley, de que Dios no era justo, que era imposible, todo lo que Dios pedía era malo, era difícil de cumplir. Pero ahí muestra en Cristo Jesús que todo se puede. Amén. Y el sacrificio que el cielo hizo fue para salvar a un pueblo, a un mundo, a un planeta que estaba en problemas, estaba perdido. Pero una vez salvado, el cristiano tiene que vivir diferente. Por eso es que nosotros tenemos que dar un testimonio diferente. ¿Cómo se aplica eso hoy? ¿Cómo te sientes tú al meditar en esos momentos en los cuales Cristo estaba dando lo último de sí por ti y por mí? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es tu sentir? Es demasiado fuerte. Yo cada vez que leo el capítulo 53 de Isaías termino en lágrimas porque es tan poderosa la palabra que está ahí y tan poco creemos. Si realmente creyéramos lo que está ahí, viviríamos vidas victoriosas, hermanos, porque no hay nada de que temer. O sea, Dios venció la muerte. O sea, lo que más el ser humano teme es la muerte. Pero Cristo ya venció y nos ofrece así en bandeja a nosotros. Y es por fe, es creer y vivir, nada más. Así es. Y sabes, Carlos, lo más bonito del Señor es que Él era una persona que no tenía ninguna necesidad, vivía a gusto, estaba en el cielo, tenía todo lo que Él dice, para traer el pan de vida a sus enemigos. Nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos, aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución. Jesús no le hizo frente, sino expresando su amor perdonador. O sea, su mentalidad era: ¿cómo puedo dejar que mis hijos mueran sin entender que existe una persona que les quiere hacer daño? Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros empezamos a mirar todo eso, podemos sentir compasión por nuestro vecino, por nuestros hijos. ¿Cómo puedo dejar que mi hijo se pierda? ¿Cómo puedo dejar que mi esposo se pierda, verdad? Entonces es el lugar que nosotros tomamos del Señor, que nos está tratando de transmitir para nosotros poder entregarlo. Pero solo esto,
como dice, si nos levantamos temprano a poder entenderlo, mientras no lo hagamos, no vamos a poder tener esa compasión que a mí me la dio por medio del sufrimiento. Yo no tenía compasión, yo no sabía qué era la compasión, y creo que muchos de nosotros no sabemos qué es la compasión porque hemos sido privilegiados en vivir en un hogar que tenemos todo, no nos hace falta nada, entonces no sabemos qué es la compasión, y Dios es bien lindo que durante el transcurso de nuestra vida nos la está tratando de enseñar, pero nosotros a veces endurecemos el corazón y no permitimos, y entonces cuando Dios nos enseña esa compasión, qué diferente miramos al mundo, ¿verdad? Nos preocupamos más. Antes de pasar con mi hermano Manuel, la pregunta que le hice a Carlos, ¿por qué él no se salvó? Su misión no era esa, a otros salvó. A otros, a sí mismo, él no se podía salvar. ¿Por qué? Porque Cristo no quiso. Él no quería salvarse así, sino el pecador tiene ahora esperanza y del perdón y el favor de Dios. Dice, si al tratar de salvar al pecador Cristo hubiera fallado o si se hubiera desanimado, habría concluido la última esperanza de cada hijo, de cada hija de Adán. Y toda la vida de Cristo estuvo señalada por esa abnegación y ese sacrificio. Y la razón por la cual hay tan pocos cristianos a carta cabal se debe a la complacencia propia. Es que dejamos de ver a Jesús, apartamos la vista de la cruz, entonces no soy un cristiano cabal. Me miro a mí mismo y hoy cuánto sufro, pero es que ese no es el sufrimiento que realmente Cristo busca. ¿Sí me hay pasa? una palabra en la que la veo un poquito diferente. No se trata de que Cristo no se quiso salvar a sí mismo. Se trata de que Cristo no necesitaba salvarse porque Él no estaba perdido, no tenía que salvarse. Así también. Tenemos que entender eso. Sí. Y esa es la razón por qué Él es nuestro Salvador, porque Él no necesitaba salvación. Los que necesitábamos la salvación somos nosotros. Luego, no es que Él no se quiso salvar, es que Él no necesitaba salvación, es una cosa diferente. Entonces, aquí, como ahorita yo decía, que todo cristiano debería estudiar a fondo estos temas, porque en estos textos de Isaías está toda nuestra fe cristiana, está aquí. Toda. Nosotros podemos quedarnos con Isaías y ya. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí. Entonces hay una preguntita que deberíamos hacernos. ¿Para quiénes y para cuándo se escribió este texto? ¿Ah? Isaías lo escribió 700 años antes de Cristo. Ya ese texto estaba escrito para ellos. Ahora, ¿por qué yo soy cristiano? Como preguntábamos ahorita, ¿por qué no soy... ¿por qué no consideré que Moisés era el Mesías o que era Elías o que era otro? Que también hicieron milagros, hicieron cosas tremendas. Porque el patrón no coincidía con la persona, ¿verdad? Bien, entonces el texto de Isaías está escrito para el día siguiente de que él lo escribió, ¿verdad? Pero está escrito para nosotros y está escrito para los que vienen mañana. Y para los que seguirán viniendo mientras esté abierta la gracia. Ese texto es permanente para todas las personas, desde que se escribió hasta que se cierre la gracia. Cuando prediquemos, tenemos que predicar Isaías, porque nosotros no podemos decirle, oye, pudiéramos decirle, ¿por qué tú no crees en Buda? O no crees en qué sé yo. Porque no tenemos pruebas de que esa persona sea el Hijo de Dios. Pero aquí tenemos las pruebas. Se dijo 700 años antes y 700 años después todo eso se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Yo creo que esto es un punto bien importante. Por eso ahorita hablé de eso y vuelvo a reiterar. Isaías se escribió para todos los tiempos. Y lo otro, Cristo no necesitaba salvación, Él no la necesitaba. Él vino a salvar a los demás con su salvación propia, con su propia inocencia. Él no tenía ningún pecado, él no tenía que salvarse.
Pero eso lo miramos en la lección que eso lo aprendió cuando él iba al templo y escuchaba que había la necesidad de salvar a su pueblo. Pero lo él aprendió. no necesitaba salvarse. Él no la necesitaba, pero se hizo tan humano. Le vamos a pasar se hizo tan humano que él miraba la necesidad, así como nosotros somos tan humanos que estamos mirando la necesidad de que otros necesitan la salvación. Jesús cuando fue enviado, él no sabía, estaba aprendiendo igual que nosotros. Nosotros también tenemos que ver esa necesidad que Jesús miró, de que cuando un cordero era matado, él se miraba y decía, este cordero está tomando el lugar de algo que yo tal vez puedo hacer, ¿verdad? Y que su padre le estaba guiando. Entonces él sintió que él podría hacerlo, y al mismo nos está enseñando que nosotros también podemos hacer lo mismo. Le vamos a pasar la palabra. Oh, mi hermano Ruiz. Si él hubiera necesitado salvación, no podía salvar, ¿no? Pero no estamos hablando de No. la salvación, Sí. estamos hablando de él salir de la situación, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Sí. Mi hermano Ruiz, bienvenido, me da mucho gusto verlo. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Ay, disculpen que no he venido, pero que la palabra de Dios siempre Nos ha da estado gusto en mi verlo, vida. hermano. Sí. Bienvenido. Ahí ando yo el mensaje también en el teléfono. Amén. El hermano Manuel se me adelantó, porque la verdad es que lo que yo iba a decir exactamente él lo dijo, pero no está de más volverlo a decir. Jesús no pecó. Amén. Y Él vino por nosotros los pecadores. Ayer escuchaba, y yo no los invito a que escuchen eso ustedes, pero ayer escuchaba yo un momentito a una persona que es doctor, supuestamente en la Biblia. O sea, es un doctor, él tiene un grado, ¿verdad? Y él es mexicano. Lo que les quiero decir es de que habla tan bonito que la gente se puede equivocar, y tiene mucha gente equivocada. Ayer habló del rapto. Bueno, ese es un tema que allí están grabados, ¿verdad? Él no fue ayer, sino ayer lo escuché yo eso. Y yo eso lo he escuchado por años y años. Pero lo que les quiero decir es que están tan torcidos que no tienen cómo enderezar, porque ellos mismos se han perdido. Nosotros no nos hemos perdido. Si nos vamos a perder es individualmente, pero si hablamos de la iglesia es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Cristo, por la que Él vino a morir, por la que Él vino a salvar. Él vino a salvar, dice, a todo el mundo, no dice a una iglesia, ¿verdad? Una denominación, pero los que vamos buscando las cosas rectas es una iglesia. No podemos meter a todas las iglesias que son un pueblo. Dice que tiene otros, ¿verdad? Y esos otros pueden estar saliendo, pero nosotros somos el pueblo escogido de Dios, hermano, y yo creo que de aquí no me pueden mover. A pesar de que no esté viniendo, a pesar de que yo no tenga quizás la sabiduría que tiene un teólogo y todo lo que pueda decirse, pero la sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Amén. Eso es todo. Amén. Y la salvación yo la siento en mí, la siento de que es por fe. Así sea, mi Así hermano. que Jesús Gracias. no ocupaba salvarse porque Él ya está salvo. Amén. Desde el principio hasta el fin. No hay que buscarle vuelta. Y no ocupaba la salvación. No ocupaba, hermano, Él es salvo, Él es salvo. Pero humanamente Él miró la necesidad de salvarnos a nosotros. Ese Y es era- lo que Él vino a enseñar, que Él no necesitaba. Ese era el propósito. Ese era el propósito de la Trinidad. El trato que habían hecho. Salvar a esta humanidad. Ahora humanamente Él tuvo que caminar y entender. Él sintió, mirar, Él sintió todo lo que un mismo ser humano que, siente. Como les dije, ¿verdad? nosotros somos llamados a hacer lo mismo que Él, ¿verdad? El hermano Carlos quería compartir con nosotros, vamos a darle... Sí, después de Carlos vamos a leer un comentario de Esperanza. El de Esperanza dice, aquí creo que la lección está hablando como humano, lo que acaba de decir Otilia. Lo que está viviendo él
Se pudo salvarse de lo que está viviendo como humano. No pecó y no necesita salvación. Pero él se pudo salvar de la muerte. Pero la verdad que él no. De esa salvación que se está hablando, es la salvación que todos nosotros sentimos cuando estamos ante una situación. Acuérdense que Jesús no vino como Dios a este planeta. Si bien era Dios, pero no tomó la forma de Dios. Dice que dejó de lado y se tomó la forma humana. Entonces, en la condición de hombre, Jesús estuvo a punto de colgar la toalla. Moisés y Elías llegaron en el momento que él les necesitaba muchísimo. En la cruz otra vez dice, Padre, te encomiendo, o sea que constantemente Jesús sintió la presión que tú y yo nos sentimos, que es la del enemigo constantemente queriendo vencerlo. Ahora, Jesús, ¿y qué pasaba? ¿Y qué pasaría? Porque Jesús en la cruz se comprometió con el cielo, con todo el universo, con toda su creación. ¿Qué pasaría si Jesús no pasaría la muerte? ¿Sí o no? No solamente fallaba el plan sino que Dios iba a cometer un pecado también. Y también iba a ser digno ¿de qué? El pecado que... Entonces, ahí no estaba en juego solamente la raza humana, ahí estaba en juego la persona de Dios, el carácter de amor de Dios, el poder de Dios. Ahora, aquí la Biblia dice, clarito dice en Isaías, dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, cuando una persona carga con tu responsabilidad, él tenía todo el deber de morir. De esa muerte era que tanto él se quería librar, como los hombres le decían, líbrate a ti mismo de esa muerte. Pero esa muerte él tenía que morir por nosotros para que nosotros no sufriéramos la segunda muerte. Amén. O sea, sí o sí tenía que morir. Tenía que morir porque él decidió morir por mi pecado. Si Jesús no necesitaba morir, entonces yo no necesitaba salvación. Pero él tuvo que morir para que esa muerte, al aceptar a Cristo, me contara en mi salvación. Pero ahora, ¿de qué muerte él me libró? Me libró de la segunda muerte. ¿Sí o no? Bueno, pero esa muerte él la tenía que sufrir porque él decidió cargar ese pecado. Y mío. En cierta manera eso nosotros lo podemos sentir cuando vamos a suponer viene una persona y está haciendo algo equivocado y nos quiere dar la carga que él trae. Entonces nosotros no queremos cargar con su carga, pero sentimos la presión de que o le hago caso o no le hago caso, y son presiones que vienen de Satanás. En cierta manera nosotros podemos sentir el pecado de la otra persona y aceptar si lo vamos a llevar a cabo o cómo lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Vamos en cierta manera yo lo pude sentir cuando sentí el pecado de mi esposo, si yo lo quería cargar o no quería cargarlo, ¿verdad? Y lo podemos sentir, el pecado se puede sentir y nosotros decidimos cómo vamos a reaccionar hacia él, si le vamos a obedecer a Dios o nos vamos a obedecer nuestros sentimientos, que eso es lo que estamos tratando de pelear para vencer el pecado, nuestros sentimientos que nos afectan, ¿verdad? Eso fue que Dios tuvo que cargar por el de todos, ¿verdad? Voy a leer en Isaías 52. Vamos a ver por qué empieza en 52:13. Empieza este versículo con la exaltación y luego ¿qué sucede? Más adelante dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. De los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así fue desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. Y viene la pregunta que vamos a estudiar para el día martes, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está diciendo Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado ese brazo poderoso de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de la tierra seca. Aquí está describiendo a Jesús de una manera diferente. Dice, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no
lo estimamos. ¿Qué te dicen estos versículos, mi hermano Manuel? Mira, quiero primero decirte que estoy 100% de acuerdo con Carlos, ¿eh? Estamos de acuerdo, Carlos, no hay ninguna diferencia. Pero observa también que dice Isaías que Cristo va a pasar la prueba. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo acabamos Dice de que leer. va a pasar la prueba. La otra cosa es que Cristo podía ser sometido a esa prueba porque no tenía pecado, si no, él no puede cargar con el pecado de la humanidad. No podía, tenía que cargar con el suyo. Entonces no pecó y no podía tener pecado y no necesitaba salvación. Él muere por el pecado de nosotros y en su humanidad paga por ese pecado. Esa es la salvación, pero es nuestra salvación. Bien, la otra cosa, se plantea que va a ser engrandecido. Y es un detalle, solamente, pues, voy a dejar la palabra para que otra persona hable, no solamente yo, pero dice que va a ser engrandecido. Y hay algún detalle que se nos escapa. Siempre entendemos que va a ser engrandecido, ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Y eso es exactamente correcto. Él va a ser engrandecido. Hay hasta un salmo que dice, habla de esto, ¿no? Que inclinad puertas vuestras cabezas. Se refiere a la grandeza de Cristo. ¿Verdad? Ahora, Cristo fue engrandecido, y esta es la pregunta, ¿solamente en el cielo? ¿Cuántos cristianos, cuántas personas se declaran cristianas hoy en el mundo? Más de la tercera parte de la humanidad. ¿Cuántas personas a lo largo de toda la era cristiana se han declarado cristianos que hoy descansan? Entonces, Cristo no solamente fue engrandecido en el cielo, sino que ha sido enormemente engrandecido en la tierra. Observen, comparen las naciones cristianas con el resto del mundo. ¿Hay o no hay una diferencia extraordinaria? Donde funcionan los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del animal, los derechos del viejo, los derechos del joven, los derechos del niño. Los principios básicos de la Biblia, los cuales están siendo hoy fuertemente atacados precisamente en las sociedades occidentales. ¿Ha sido engrandecido Cristo o no? Todo lo que tenemos nosotros en democracia, en derechos humanos, en derechos civiles, en todas las cosas, se lo debemos ¿a quién? A Cristo. Por consiguiente, Cristo no solamente fue engrandecido en el cielo, sino que es el héroe de toda la prosperidad, ¿cómo pudiéramos decir? De toda la prosperidad moral que ha tenido la humanidad. Toda la prosperidad moral. Y si vamos más allá, también de la prosperidad material. Porque han sido los países cristianos los que han marcado la pauta en el mundo, en todo el desarrollo industrial, en todas las cosas. El engrandecimiento de Cristo en este planeta es gigantesco. Ningún otro héroe de toda la historia de la humanidad se puede comparar. Así es. Entonces ha sido engrandecido en el cielo, pero también en la tierra. Perdón, Amén. no contesté tu Así pregunta, es. se la vamos a dejar a otra persona porque estoy hablando demasiado. Pues nos vamos a ir más rapidito porque el tiempo se nos va. A ver, vamos a seguir en el... Era importante decir esto, ¿eh? El poema El del poema siervo del- sufriente que estamos estudiando del día lunes nos dice, Cristo era o no era insensible a la ignominia y la desgracia. Y aquí dice que él no era insensible, ya dijimos que él era humano. Experimentó, dice, todo él pudo experimentar amargamente y lo sintió más profunda y agudamente que lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento, porque su naturaleza era más exaltada, por eso, pura, santa, que la de la humanidad pecadora. No se puede comparar. Era la majestad del cielo, igual al Padre, el comandante de las huestes angélicas. Sin embargo, murió por ti, murió por mí, sufriendo una muerte que jamás ninguna otra era considerada ignominiosa. Esto lo dice la hermana de White. Dice que ojalá
que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto. Ojalá que comprendieran el significado de la redención y procuraran aprender de la humildad de Cristo Jesús. Cada día que nosotros querramos escuchar su voz, que mi oración sea: hazme más humilde, hazme más sensible, porque realmente no nos damos cuenta cuando se nos sube el yo, no nos damos cuenta cuando cruzan esos pensamientos de... Y si le estamos pidiendo al Señor constantemente que hable a mi corazón, que hable a mi mente y que me diga en qué estoy fallando, ¿no lo va a hacer? ¿No está Él más que dispuesto a ayudarnos a caminar cada día con Él? Eso es lo que el Señor quiere de ti, es lo que el Señor quiere de mí, que solo en Él encontremos esa fortaleza para poder pasar por todas las pruebas, para poder cumplir su voluntad como Él desea que la cumplamos, para que podamos llegar a amar su santa ley, que esa es la que nos da la libertad, mis hermanos. Y ahí en la ley está escrito el amor de Dios. Aquí también en la parte que sigue dice: contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa del pecado. Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestial, a venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar, y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será un ministerio. Creo que Dios nos ha dado ese privilegio, Mirna, a nosotros de poder cargar a nuestros hijos por 9 meses. Cuando damos a luz, cómo sentimos por ese niño, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de sentir lo que Él siente por las personas, ¿verdad? Por eso a veces miramos a más madrecitas aquí en la iglesia, porque sabemos ese dolor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Y que a veces para nuestros varoncitos les cuesta más poder sentir ¿verdad? Entonces es algo muy que nosotros queremos ganarnos a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque sabemos que es algo tan bello que Dios nos permitió hacer, ¿verdad? En la parte de aquí del día lunes hay una pregunta, mis hermanos, una pregunta para cada uno de nosotros. Al leer este libro de Isaías, todo el capítulo 52 y el 53, leámoslo en casa, repasémoslo versículo por versículo y anotemos aquí qué es lo que Jesús ha hecho por ti, qué es lo que Jesús ha hecho por mí. Y dice que reflexionemos en esas acciones en nuestro favor y qué significa para ti. Si nosotros con oración vamos y hacemos esto, mis hermanos, como dice Carlos, vamos a llorar lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados. Entonces nos vamos a ver en ese espejo. Y el sacrificio de Jesús va a valer mucho para cada uno de nosotros. Pasamos ya al día martes. Así es. ¿Quién ha creído? Si miramos ahí en Isaías 52:13, Mirna. Isaías 52:13. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Y luego 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Qué te dice este versículo, Carlitos? ¿Quién ha creído y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Antes de que me contestes, cuando yo leí este versículo, ¿qué está diciendo acá el brazo de Jehová? ¿Qué me quiere decir esto? Y más adelantito lo entendí. A ver, Carlitos. Me gustó el texto ese, dice: he aquí quien mi siervo está prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Es el texto que leíste, ¿verdad, Otilia? Una cosa interesante, hablaron de la humildad y no sé si voy a responder tu pregunta ahora, Mirna, pero miren, la humildad de Cristo, ¿cómo nosotros podríamos llegar a tener una humildad a la imagen y semejanza del que nos creó? Es porque no le creemos. La razón es que no le creemos, la verdad que no le creemos cuando dice que tenemos que perdonar, por ejemplo. Enseguida decimos, es imposible, es que a mí me hizo esto.
No le creemos a Dios que debemos comer mejor y hacer ejercicio. Es que es imposible, pero me estoy muriendo de azúcar, de esto, de lo otro, de cáncer. No le creemos. O sea que es una falta de fe totalmente en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por medio del dolor, y Cristo viene a mostrarnos, dice en Hebreos capítulo 5, dice que Él por el dolor aprendió la obediencia. ¿Por qué Cristo tenía que aprender? Porque era un ser humano. Por eso es que cuando Él miraba el corderito que dijiste vos, Otilia, Él se miraba a sí mismo, Él miraba el cumplimiento de la Escritura. Él tuvo que aprender en los brazos de su mamá que el sábado era el día del Señor, cuando Él fue el que creó el sábado. O sea, Él tuvo que aprender todo de nuevo, y por medio del dolor y sufrimiento, como muchos de nosotros estamos aprendiendo a obedecer, así Jesús vino a hacer también, a mostrarnos que sí se puede, aunque sea por medio del dolor, pero se puede. Y Él se ofrece. Por eso es que el brazo de Jehová fue sobre Él. O sea, una cosa muy diferente es que Dios te proteja, y otra cosa muy diferente es que Dios te ponga los brazos para agonizar, para pagar el precio del pecado. Cristo es algo que no tiene, no hay como, la mente humana no tiene cómo describirlo realmente, porque nuestro deseo, nuestra carne es tan contraria exactamente a todo lo que Él hizo y lo que Él desea y lo que Él mira. O sea, necesitamos urgente realmente nacer de nuevo. Cuando leemos estos capítulos de Isaías y cuando leemos los evangelios y vemos todo lo que Jesús hizo siendo humano, y lo hizo en su carne humana, no en la posición de Dios. Él lo hizo humanamente. Él nos está mostrando a nosotros que se puede, hermano. Que se puede no solo, se puede con Él. Se puede sanar un cáncer, se puede, porque Él por medio de sus heridas dice que nosotros somos sanados. O sea, si Dios me puede sanar de un cáncer y de la muerte, ¿cómo es que Dios no me puede ayudar a obedecer su palabra? O sea, no hay coherencia si yo digo que no se puede. Entonces hay un evangelio ahora que nos quieren meter por todo lado, de que realmente el único que podía guardar todo era Cristo. Pero eso no es cierto. Eso es el enemigo el que nos está diciendo que no se puede. Con Cristo, dice Pablo, todo lo puedo, todo. Puedo pasar enfermedades, puedo pasar problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el medio del dolor voy a aprender a obedecer. Sí, amo a Dios, todo me ayuda para bien. En Isaías 52:10 dice, para seguir hablando de ese brazo poderoso de Jehová, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y dice que todos los confines de la tierra verán la salvación. ¿De quién? Del Dios nuestro. Esa es la esperanza, mis hermanos. Esa es la esperanza para ti y para mí, que gracias a ese sacrificio allá en la cruz soy salvo. Pero la pregunta es, ¿quién ha creído? Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esa es una promesa, pero también es una invitación a que creas, a creer. Si no, no seremos salvos, porque lo dice en Hechos 16. Para ser salvos necesitamos creer en aquel que dio todo, creer en aquel que vino para salvarte a ti y a mí. Pero yo tengo que hacer mi parte. No es nada más venir, escuchar y ya, soy salva. No funciona así. ¿Cómo funciona? Y creo, Mirna, que también es humanamente, yo, siempre estoy mirando yo humanamente, porque pues estamos viviendo en un mundo humano, ¿verdad? Era difícil para todos creer que Dios se podía permitir que fuera maltratado así. Ahora nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿qué nos dicen? Pues hay a ver cómo le haces, a ver cómo sales de esto, ¿verdad? Porque las cosas difíciles, porque no creemos en Dios, como decía Carlos, es difícil de poder ver que espiritualmente puede ser algo que Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Porque el humano siempre está diciendo, y no se puede, y estamos mirando todo humanamente siempre, ¿verdad? Pero Dios, como dijo Carlos, con Dios es que todo podemos, y el mundo nos ha enseñado a que nada se puede. Ahorita estamos mirando todo lo malo como bueno, porque eso es lo que Satanás siempre ha querido enseñar, y sigue y lo va a seguir enseñando. Por eso
ellos creían que este no podía ser el Dios, porque ¿cómo se iba a dejar maltratar? ¿Cómo se iba? Él debería de defenderse como me defiendo yo cuando viene alguien y me dice... Si me defiendo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ese debería de ser el carácter, y a mirar todo lo contrario. ¿Qué le dicen a uno? Ay, qué tonta, ¿y para qué te dejas? ¿Y por qué sigues? ¿Y por qué estás? ¿Verdad? Y nosotros debemos de entender que cuando yo estoy mirando al Señor, Él me dice, perdona, ama, olvida, sigue, échale ganas, no te paciente. Y nosotros estamos mirando, oh no, porque la presión de lo que yo veo me presiona que no, tonta, porque no te defiendes, ¿verdad? Entonces todo eso viene de Satanás, y nosotros estamos tan cegados por el mundo que no miramos que Dios nos dice, no, así no son las cosas. Dice Esperanza, sí. Era un siervo exaltado, estaba muy en alto, y de pronto comienza el descenso sufriente. Pero hay un elemento, y es que ese descenso es voluntario, ya lo que hablamos anteriormente. Es decir, el siervo decide descender hasta desfigurarse. ¿Y qué fue lo que lo desfiguró? Tu pecado, mi pecado, el pecado de muchos. Les voy a leer una partecita que viene acá, que nos lo dice la hermana Elena. Decir un detalle antes. Antes, mi hermanito, aquí en el Ministerio de Curación dice, no mencionéis. Cuando vosotros oréis o habléis con vuestro compañero, con vuestro hermano, dice, no mencionéis vuestra falta de fe. Muchas veces nosotros decimos, ay, estoy desanimado, ay, me siento así, me siento allá. Estás diciendo cuánta falta de fe tú tienes, y aquí se nos dice que no lo hagáis. Dice, ni vuestros pesares, ni vuestros padecimientos. Dice que no lo mencionamos. ¿Por qué? Porque el tentador, que es el enemigo, que es el diablo mismo, se deleita al oír tales cosas. Cuando habláis del gran poder que tiene Satanás, cuando habláis de temas lóbregos, glorificáis ¿a quién? Al maligno. Dice que no debemos esparcirnos en el gran poder que Él tiene para vencernos, porque más poder tiene nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos entregamos en sus manos solamente con referirnos a ese poder. Dice, más bien, conversemos del gran poder de Dios. Amén. Conversemos con otros de su infinito amor para unir esos intereses con los suyos. Contemplemos lo relativo al incomparable poder de Cristo y hablemos de su gloria. Amén. Cuando nosotros nos reunimos el miércoles para orar, para agradecer, para dar testimonio, ¿a quién estamos glorificando? Amén. Solamente a nuestro Padre Celestial, que se merece la honra y la gloria. Y anoche le iba a leer un salmo en el cual dice que vayamos con gozo, con corazón agradecido a darle toda la honra que se merece a aquel que nos da bendiciones minuto a minuto, mis hermanos. Tengamos un corazón. Hay en los Pathfinders que dicen, keep a song in your heart. Mantén un corazón, un canto en tu corazón. Un versículo. Si te vas a ir a dormir, duérmete con un canto en tu corazón, porque te vas a despertar gozoso. Te vas a despertar que has dormido en los brazos de nuestro Padre amante. Es tan lindo, mis hermanos, depender de nuestro Padre Celestial. Amén. Es tan lindo cuando nosotros le entregamos todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, y tú no sabes las maravillas que Dios puede hacer en ti. Que te vas a dar cuenta a qué horas no le contestaste mal a tu marido. Te vas a dar cuenta a qué horas no le gritaste a tu hijo, porque es el Espíritu Santo obrando en ti. Es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en mí. Tenemos como y así vamos a reflejar el carácter de nada, Cristo. te voy a quitar 30 segundos. Mira, el mensaje de Isaías es tan completo. Muchas personas piensan que el mensaje de la justificación por la fe es una cuestión neotestamentaria. ¿Qué dice en Isaías 53? Que fue hecho pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Amén. Ese es un mensaje poderoso sobre el cual yo invito a reflexionar. Amén. Eso es lo que estamos predicando. Amén. Fue hecho pecado para que nosotros en Él que fuéramos hecho justicia. Gracias. Mi hermanito Lizar Saburo, en el día miércoles, ¿por qué el título dice los inalcanzables somos nosotros? Sí,
en realidad, como dice la lección, ¿no? Hemos encontrado al enemigo y resulta que el enemigo somos nosotros. Entonces, en realidad, Dios nos llama. Dios en cada momento está detrás de nosotros, así como estaba detrás de su pueblo de Israel, llamándolo, enviándole profetas, enviándole anuncios de que se arrepientan, y ellos cada vez se alejaban más de Dios. Entonces, nosotros aprendemos de que Dios siempre está detrás de nosotros. Somos nosotros los que estamos lejos de Dios y no nos dejamos alcanzar. Así es. Y quería agregar también que él describe, Isaías describe todos los sufrimientos que Cristo iba a tener. Todas las cosas, la corona de espinas, la barba, la saliva, los golpeados, todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que más le pesaba a Cristo eran nuestros pecados. Era el pecado de todos nosotros, que Él cargó con nuestros pecados, y por eso es que Él cargó con todos esos pecados. Entonces los inalcanzables somos nosotros, que nosotros nos alejamos cada vez y no nos acercamos a Él, a pesar de que Él nos llama y nos llama consecutivamente. Y a pesar de, hermanos, a pesar de ser los inalcanzables, gracias al sacrificio de Cristo Jesús llegamos a ser alcanzables. Dice, aquí les quiero compartir con ustedes, dice, Cristo podría haberse apartado de nosotros a causa de nuestra culpabilidad, o sea, nos está enseñando que nosotros somos los que no nos queremos dejar alcanzar, ¿verdad? Porque Él podría haber hecho, pero en vez de hacerlo, vino y habitó entre nosotros, lleno de toda la plenitud de la deidad, para ser uno con nosotros, a fin de que por medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección. Y ahora, ¿qué más ejemplo de que murió en una cruz, cargó por nuestros pecados, ha tratado de alcanzarnos desde los tiempos de Noé, de la Biblia, de todo? Si nosotros leemos en la Biblia, siempre nos ha tratado de alcanzar. Nosotros somos los que no nos hemos dejado encontrar por Él. Dice, Cristo nos mostró cuánto puede amar Dios y cuánto sufrió por nuestro Redentor para asegurar nuestra completa restauración. Desea que sus hijos revelen su carácter y ejerzan su influencia a fin de que otras mentes puedan ser puestas en armonía con su mente. ¿Y cuánto le ha costado al Señor poder alcanzar y hacer eso por nosotros, verdad? Tiene que permitir que a veces que caigamos en enfermedades, pasar por pruebas difíciles, y aún a veces así ni aún nos alcanza, ¿verdad? Seguimos con nuestro corazón endurecido, ¿verdad? Entonces el Señor siempre ha tratado de alcanzarnos. Como dice aquí, nosotros somos los que no nos hemos querido dejar alcanzar. Mira, ¿quieres compartir algo? El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos desde Adán hasta el fin de la tierra, por cada pecado, dice, todo eso cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo en la cruz, al mismo tiempo como el único medio para salvarnos. ¿Qué te dice esto, mi hermano Carlos? ¿Qué te dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Realmente, cuán grande es el pecado. ¿Podemos medir la magnitud del pecado? Yo creo, Mirna, que nosotros no nos damos cuenta del pecado. Tal es así que cuando, es solo una cuestión, mira, cuando una persona te hizo un daño y ahora Dios viene y te dice que hay que perdonar, y tú le haces la pregunta, Señor, pero ¿cómo voy a perdonar si violó a mi hijo, por ejemplo, o a mi hija? Y Dios te dice, mira la cruz, yo morí no solamente por él, hasta por ti. Y en la cruz el pecado del violador, como aquel que robó un centavo, queda el mismo monto, el mismo valor que se pagó por esa persona que mató, que hizo desastre, que se paga por aquel que simplemente hizo un chisme. El mismo precio se pagó. O sea que hubo abundante gracia para pagar el pecado. El ser humano no tiene idea. El día que nosotros nos damos cuenta que el pecado es tan malo, dejaríamos de pecar. Dejaríamos totalmente. Y ese es el punto. Que nosotros, como decían, queremos más la propaganda que nos hace el enemigo que las promesas que nos hace Dios. Si nosotros no nos volvemos a la Biblia,
nosotros le vamos a terminar creyendo al enemigo. Y mire, no es cuestión solamente de salvación. Nosotros somos salvos hace más de 2000 años. Ahí está, allá en el Edén, cuando ya se hizo el primer sacrificio, ya la salvación estaba lista. Excelente, ya no había más. Ahora solo nos toca creer para salvarnos. Pero yo la pregunta que Isaías hace aquí es lo siguiente: si Jesús pasó toda esa humillación que tuvo que pasar por causa del pecado, que nosotros hemos cogido eso no quiere decir que yo tenga que llegar al nivel de humillarme como Cristo. Cristo pagó el precio no solamente, yo tengo que ser una persona humilde para reconocer mis errores, pero a la vez tengo que reflejar el carácter de amor de Cristo, que yo también tengo que decir, ¿sabe qué? Hay un alto. Yo soy un cristiano que reflejo el amor y la justicia. Son dos cosas que no se separan. Cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, no es una persona tonta que todo el mundo le está siempre sacando ventaja. No, un cristiano es el más sabio. El cristiano es la persona más sabia, más cariñosa, más amorosa, más comprensiva, pero no es tonto. Es sabio. Entonces, el pecado para nosotros el pecado es sabroso en todos los aspectos. En muy pocas cosas algunos hemos vencido y decimos, ¿sabes qué? Esto es horrible, no lo puedo. Pero Dios está esperando que nosotros miremos el pecado como Cristo lo miró. Eso es horrible. Por eso tenemos que, la hermana White nos recomienda a nosotros de contemplar la crucifixión de Cristo. Y si para contemplar eso en el Evangelio, qué bueno es Isaías 53, para que miren a qué nivel se tuvo que pagar. Qué horrible, qué horrenda cosa es el pecado. Pero nosotros todavía no lo miramos así. Lastimosamente no lo miramos así. Mira, no sé si gracias Carlos, no sé si en esa parte si leyeron, dice, quienes no entienden consideran que el siervo es golpeado por Dios. Quienes no entendemos, así como a Job, ¿verdad? Lo enseña como a Job, ¿verdad? Que sus amigos pensaron que porque había pecado, entonces todo esto le estaba cayendo sobre de él, ¿verdad? Creo que el pecado pues viene en dos diferentes maneras. Tal vez por una persona o tal vez porque Dios nos está tratando de enseñar algo, ¿verdad? ¿Cómo lo diré? Como Job, él no se buscó nada de lo que le pasó, ¿verdad? Creo que por eso él permaneció agarrado de Dios, porque él no se lo buscó. Estaba tal vez a prueba y estaba diciendo, Señor, yo no me lo busqué, pero voy a hacer. Y hay otro pecado que nosotros nos buscamos y estamos sufriendo las consecuencias, ¿verdad? En cierta manera tenemos que ser entendidos y comprender que cuando yo me he buscado algo, no es que Dios me está castigando, sino que simplemente estoy pagando las consecuencias de lo que yo me metí. Ahora, de eso, el Señor aún sigue alcanzándome y me dice, no te preocupes. Cuando yo regreso al Señor y recapacito y me doy cuenta, dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes que el pecado que nos buscamos siempre va a tener consecuencias. Las cosas que haga el humano para hacernos sentir que yo estoy pecando, tenemos que ser conscientes, bueno, esto es una prueba, tengo que salirla y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, y en ese momento de prueba es donde estamos aprendiendo, ¿verdad? Mientras nosotros estemos con Dios haciendo lo más posible, van a llegar estas cosas y nosotros debemos estar conscientes, estoy siendo probado, porque dice Dios, Él mismo dice en un texto que miremos las cosas como que estamos a prueba, ¿verdad? De eso hay que siempre estar conscientes de que las cosas a veces malas que nos pasan no es de que nosotros no lo hemos buscado, sino que Dios tiene un propósito para esa prueba. Muy buena pregunta que tú has hecho acá, y también a mí me puso que pensar. Jehová quiso quebrantarlo. Dice, ¿no dijo Moisés que cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios? Wow. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros dice que lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado por mí y ahora yo soy hecho justicia. Y por eso dice,
¿quién ha creído? Por eso se le hace difícil. Sí. Y hoy para nosotros esa pregunta, el creer es aceptar ese sacrificio y empezar a vivirlo. Mi hermanito, tenemos unos minutitos. No, te voy a usar 30 segundos. Segundos, empiezo. Oh, no es cierto. Mira, esta es una de las cuestiones fundamentales de la justificación por fe. Nosotros empezamos por creer. Amén. Pero cuando creemos, ¿qué es lo que pasa? Le damos paso al Espíritu Santo a que haga su obra en nosotros. Y finalmente, algo que creo que lo he dicho un montón de veces por acá, no somos nosotros los que cumplimos la ley, es el Espíritu Santo en nosotros el que lo hace. Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, y mucho menos cumplir la ley. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, y este es el corazón del mensaje de justificación por fe, cuando yo tengo esa fe y yo creo en Cristo, yo permito al Espíritu Santo que obre en mi corazón y no soy yo, es Cristo mío el que está obrando. Gracias. En vez de 30 fueron 45, pero ya. Creo que ya estamos wrapping up. Tenemos 3 minutitos. Nos brincamos a la restitución. Una ofrenda de restitución transformada. Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída. No cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso, mis hermanos, de la culpabilidad de todo el mundo. No deja a nadie fuera, de todo el mundo. Llegó a ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que le recibieron pudieran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para despertar en el alma arrepentida. Se necesita primero tener arrepentimiento. Así es. El sentido de la pecaminosidad del pecado, y solo mediante la cruz Cristo trata de atraer a todos a sí mismo. Hermosa promesa. Amén. Que tenemos. Mira, y aquí dice, con fieras tentaciones Satanás turbaba el corazón de Jesús. Lo mismo hace con nosotros, hermano, cuando nosotros estamos decidiendo pecar o no pecar, estamos en una batalla, o lo hago o no lo hago. Lo mismo le hizo al Señor cuando estaba en esa cruz, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Él sintió lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos por hacer un pecado, por no pecar, por decidir. Dice, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentiría cuando la misericordia no intercediera más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto de hombre fue lo que le hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Hermanos, Cristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo todo lo que sea posible por alcanzarnos. Amén. Usted decide si le quiere obedecer o no. Usted decide si se quiere salvar. El día de mañana Él va a tener una pantalla donde nos va a decir, tú decidiste no querer hacerlo, no obedecerme, y nos va a enseñar, hermanos. Nosotros no vamos a poder decir que a nosotros nadie nunca nos dijo, porque Él tiene evidencias de que siempre ha estado al pendiente de nosotros, lo va a seguir haciendo, y es una decisión personal. Nosotros estamos llamados a guiar a nuestros hijos. Hasta cierta edad nuestros hijos van a decidir hacer su voluntad, y nosotros simplemente como padre guiarlos, orar y decirle, mi hijo, pero ellos van a decidir, y nosotros tenemos que ser un ejemplo de ese Dios. A veces es difícil, hermanos, porque como Satanás nos atormenta mentalmente, nos dice, mira que tú no puedes, mira que tú no eres, y nosotros debemos de creerle al Señor que sí podemos. Entonces esa invitación nos hace Él a que podamos conocerlo, que podamos ir al cielo, y está abierta la invitación para todos los que nos están viendo, que la podamos aceptar. Amén, amén. Y ejemplo Él nos dejó, que así como Él caminó de la mano con su Padre, Él te invita a ti, me invita a mí, a que caminemos de la mano de Jesús, y Él nos va a dar esa fuerza para poder salir victoriosos. Amén. Cada día, porque es de día a día, momento a momento. Y hermanos, yo les invito a que
tomes tu lección. Si no la tienes, pídesela a Carlitos y a Priscila, que tienen muchas lecciones, para que las estudiemos. Vieran qué rico manjar encontramos Amén. en las lecciones. Así es que esa es la invitación, mis hermanos. Y van a conocer a Dios más y más Amén. al abrir sus palabras, Amén. a leer su lección, hermanos. Esta invitación es para todos. Esperemos que se hayan gozado. Amén. Y nos vamos a seguir gozando porque Dios tiene un mensaje por nuestro pastor. Vamos a tener una pequeña oración para terminar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que está en los cielos, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por su mensaje de esperanza que nos da a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por siempre estar al pendiente de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por querer salvarnos, Señor. Ayúdenos a no endurecer nuestro corazón, Señor. Ayúdenos a no caer en las chances del enemigo, Señor. Que no miramos al hermano como nuestro enemigo, sino que miramos a Satanás como nuestro enemigo, Señor. Y podamos vencer con su victoria que usted ya nos ha dado, Señor. Muchas gracias. Cada familia aquí representada, Señor, usted conoce sus necesidades, que usted se las pueda suplir. Muchas gracias, Señor. Acompaña a cada uno, que esta mañana salgan sabiendo que usted se encontró en nuestra presencia. Todo eso se lo pido en su nombre, Señor. Amén. Que Diosito los pueda acompañar y vamos a tener nuestro culto y va a ser nuestro pastor que nos lo va a tener, que podamos seguir bendecidos. Amén. Feliz sábado.